Estimados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Soy su pastor Willy Aldana de Elim en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos. Siempre nos deleita mucho el poder transmitir este programa que le hemos llamado Horizonte de Esperanza y que con todo nuestro corazón siempre preparamos para poder llevar un mensaje de aliento, de fortaleza, de exhortación, de... ah, de atalayas como nos corresponde de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. En esta ocasión, mis queridos amigos y hermanos, les quiero hablar sobre un tema que el Señor me, me permitió considerar hace unos años atrás y que ahora con todo lo que está pasando en el mundo me lo hacía recordar y yo quisiera tener la oportunidad de podérselos compartir. Y este es el espíritu de Barrabás. ¿En qué consiste el espíritu de Barrabás? ¿Qué es el espíritu de Barrabás? Recuérdense que Barrabás es un personaje muy conocido porque cuando el Señor estaba siendo juzgado y estaba siendo procesado por el Sanedrín en los tiempos de su ministerio, hace poco más de 2000 años, las multitudes pedían que les fuera entregado o liberado en lugar de Cristo. Era una de las opciones que las leyes romanas permitían en aquel tiempo, de sacar a un preso y ponerlo a consideración de las multitudes para que ellos decidieran si soltaban a ese preso o lo dejaban preso en la forma en la que había sido sentenciado. Ahora, hay varias preguntas que surgen en el plano profético de ese evento. Uno es qué implicaciones tiene todo esto en ese plano en el que podemos ver ahora de nuevo cómo ya no Cristo como persona ni Barrabás como persona, sino el espíritu que se movía en esa ocasión puede aplicarse a nuestro tiempo. ¿Cómo se manifiesta hoy ese espíritu en el mundo? ¿Por qué las multitudes piden que se suelte a Barrabás y no a Cristo? Eso es bien interesante y de cómo un sistema religioso puede manipular a multitudes enteras para que ese sistema filosófico, religioso, que pueda prevalecer en un momento determinado, sirva para conducir y para llevar a las multitudes a un cierto comportamiento de orden social. Entonces déjenme considerar algunos aspectos que quiero compartir con ustedes esta ocasión. Mateo 27, versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjense cómo un sistema religioso prevaleciente en aquella época manipuló, estableció medios, impactó a multitudes para que cuando el Señor Jesús fuera juzgado eh, no tuviera alternativas de poder, digamos, recurrir a los medios o recursos que la ley romana le permitía. Eh, Ellos manipularon a esas multitudes. ¿Cómo fue que lo hicieron? Recuerden que en aquel tiempo no habían noticieros, no habían redes sociales, no había nada, pero ellos se valieron de cierta manera por la influencia que ellos ejercían entre las multitudes para poder persuadirlos a cierto nivel de comportamiento. Vamos a ver cómo esto trabaja en el tiempo actual. Mateo 27:21 dice: respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Entonces se dio el resultado que el sistema religioso de aquella época eh, quería conseguir, tratando de persuadir a las multitudes para que a Cristo sí lo procesaran, a nuestro Señor sí lo procesaran y a Barrabás lo dejaran suelto. Ahora, eh, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor estaba poniendo de manifiesto que el perfil del ladrón es hurtar, matar y destruir. Son tres premisas que caracterizan a un ladrón, pero aquí el Señor está hablando no de ladrones
en el plano literal, sino de ladrones espirituales, de cómo opera un espíritu de latrocinio. Y tiene estos tres connotaciones que el Señor describe en el capítulo 10, verso 10 del libro de Juan que acabamos de leer. Repito, uno es hurtar, el otro es matar y el otro es destruir. Miren cómo se caracteriza la manera de operar de un ladrón espiritual. Ahora, identifiquemos a Barrabás. En arameo significa hijo del padre o maestro. Este nombre patronímico es hijo de Abba o Jesús Barrabás. Así es como lo describen en lo que se refiere propiamente a su nombre. Para Juan, en el capítulo 18, verso 40, para él fue un ladrón o terrorista. Algunas versiones, y especialmente Biblias de estudio, hacen referencia que cuando a Juan, en el capítulo 18, versículo 40, habla de este personaje, dice que era un ladrón o terrorista, y creo que en alguna medida lo podríamos corroborar acá en nuestra Biblia. Permítanme podérselos leer como lo dice la Biblia de las Américas, capítulo 18 de Juan, versículo 40. Miren lo que dice. Esto es bien interesante, mis hermanos. Mire, dice, entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y literalmente aquí esta Biblia dice, y Barrabás era un ladrón. Ahora ya vimos que la palabra ladrón, escrita por la misma palabra de Dios, es una persona que viene para hurtar, matar y destruir. Y Barrabás era un ladrón. En algunas otras versiones, cuando aquí se toca la palabra ladrón, hace referencia a que era un terrorista. Fíjense qué interesante esto. Ahora, para Mateo, cuando uno se va a Mateo capítulo 27, verso 16, eso es un dato muy interesante. Recuerden que los evangelistas cómo se complementan, ¿verdad? En las narraciones que hacen el ministerio de nuestro Señor. Y en el 27 del libro de Mateo, verso 16, dice de la siguiente manera. Dice, y tenían un preso famoso llamado Barrabás. O sea que para Mateo solo era un preso famoso. Para Juan era un ladrón. Ahora fíjense que para Marcos, cuando uno va a Marcos 15:7, esto es bien interesante. Marcos 15:7 dice, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Dice que él hace un poquito más de referencia a la manera en la que este personaje resultó implicado judicialmente. Entonces, para Marcos sí era un insurrecto y era un homicida. Eso ya hace más referencia a un asunto que queremos resaltarles en esta ocasión. Ahora, ¿quién fue Barrabás? Barrabás, digámoslo así, fue un ladrón, porque en Juan 18:40 dice que entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, o sea, eso está establecido. Era un sedicioso, en otras palabras, un rebelde, un agitador. Y también era un homicida o asesino. Entonces, en Lucas 23:25 dice, y soltó al que ellos pedían y al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. O sea, fíjense, hermano, qué tremendo. Pidieron que les dejaran libre a un hombre que era ladrón, sedicioso y homicida. Y no al Cristo de la gloria, que en ese momento estaba siendo procesado, que lo que había hecho eran milagros, maravillas, prodigios y señales entre su pueblo. Mire, ¿cómo puede una multitud ser seducida a que se le deje libre el espíritu de alguien que tenga semejantes características? No suena
no suena sensato todo esto, ¿verdad? Ahora, fíjense que yendo un poco más a fondo, cuando vamos a la descripción del diccionario Certeza, dice que un bandido, como lo describe Juan 18:40, pues es, en este caso, si tuviéramos a un Barrabás contemporáneo, a un bandido como él lo procesarían, lo arrestarían como un terrorista político, como un homicida, de acuerdo a los pasajes que hemos estado estudiando. O sea, hoy, si Barrabás hubiera tenido que ser procesado judicialmente, hubiera tenido que ser procesado como un bandido por terrorismo político. Fíjense esto. En el lenguaje empleado por Marcos, podría indicar un incidente muy conocido y el epíteto era de famoso, era famoso. O sea, Barrabás no pasaba desapercibido. Es un hombre que si hoy lo tuviéramos con nosotros, saldría en las portadas de los periódicos de las noticias y de los noticieros televisados. Él tenía una reputación como especie de héroe por su sedición, por su forma de rebelarse a la manera en la que se hacían las cosas en aquella época. Los sacerdotes posiblemente, haciendo eco de una demanda inicial de sus seguidores, comparándolo con Marcos capítulo 15, verso 8, ellos organizaron un movimiento para lograr la liberación por oposición de Poncio Pilato de ofrecer a la de Jesús, según ya lo vimos en los pasajes que estudiamos hace unos minutos. Y así Barrabás se transformó en una ejemplificación de los efectos de una expiación sustitutoria. Es decir, si lo tuviéramos que ver en ese plano, realmente el Señor pagó el precio y pagó el costo, por así decirlo, de que soltaran a un delincuente, soltaran a un homicida, soltaran a un ladrón, soltaran a un sedicioso. Ahora, vamos a ir un poquito más, hilando un poco más fino. ¿Por qué es que las multitudes pidieron que soltaran a Barrabás y no a nuestro Señor Jesucristo? Mateo 27, versículo 26, comparándolo con Marcos 15:15, dice que entonces le fue soltado a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregaron para que fuera crucificado. O sea, miren cómo luego de que se suelta el espíritu de Barrabás, se suelta a Barrabás, inmediatamente empiezan el proceso contra nuestro Señor, azotándolo, vejándolo, torturándolo, humillándolo. Y el sistema se valió entonces de que las multitudes lo rechazaran a él, y entonces ahora vayámonos contra él con todo lo que tenemos. El primer escenario que veo aquí, mis hermanos, es que el cuerpo de Cristo, porque todo ahora es sombra para nosotros también, es la iglesia que va a ser perseguida, acusada por un sistema corrupto, por un sistema auspiciado por gente que tiene los medios, que tiene los recursos para influir en las multitudes. La iglesia va a ser afectada en la medida que se ha liberado ese espíritu de Barrabás. El otro escenario que yo veo, el segundo escenario, es el cuerpo de Cristo que va a sufrir porque nosotros somos, según el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo fue sometido a semejante tortura, a semejante, peso que le infligió todo el sistema que operaba en aquella época. Y es lo mismo que le va a suceder a la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que está pasando en estos momentos, porque la iglesia en alguna medida va a sufrir esos procesos que le tocó vivir al cuerpo literal de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros somos el cuerpo místico y Él fue el cuerpo físico y literal. Entonces nosotros vamos como cuerpo místico o como figura del cuerpo de Cristo. Vamos a sufrir los mismos procesos que nuestro Señor tuvo que sobrellevar, para que entonces nosotros entendamos en alguna medida cómo es que la iglesia va a ser
digamos, afectada o va a ser alcanzada en la medida que sea liberado ese espíritu de Barrabás. Entonces, fíjense, hermanos, qué tremendo esto, porque este ladrón pretende ser un pastor, pero el Señor lo desenmascaró. ¿Cómo lo desenmascaró el Señor? Porque el Señor lo dijo. En Juan capítulo 10, versículo 1 dijo, en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjense que aquí el Señor está definiendo a un ladrón espiritual, lo decíamos al principio, a un ladrón que trabaja en el mundo de los espíritus. Y una de las características que tiene este ladrón es que es violentador de la ley de Dios, que infringe de manera flagrante la ley de Dios. Y entonces entra por lados diferentes y se sube por otra parte, dice el Señor, porque es ladrón y salteador. Es decir, como decimos en el buen castellano nosotros, se saltan las trancas. En otras palabras, no respeta los protocolos ni los procedimientos. En Juan capítulo 10, verso 6 dice, Jesús les habló por medio de esta alegoría. O sea, él está usando una alegoría, si ustedes se dan cuenta aquí. Pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. El Señor estaba mostrando, les estaba revelando a través de esta alegoría la manera en la que iba a operar ese espíritu del ladrón. Ya en el verso 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Una de las cosas que el Señor estaba poniendo ahí de manifiesto es que muchos iban a querer utilizar una puerta que no era la de Él. En donde, entrando por la puerta que es la de Él, la gente iba a poder entrar, salir y hallar pasto. En otras palabras, encontrar la verdadera libertad, pero en condición de ovejas. Muchos que no son ovejas, por supuesto que nunca van a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero los que son ovejas, que fueron ya designados como ovejas y que solo tienen que ahora reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, van a entrar y van a salir y hallar pastos. Pero ya en el verso 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor estaba poniendo ahí dos cuadros muy dramáticamente opuestos entre un ladrón y lo que el Señor puede hacer y lo que el Señor puede impactar la vida de una persona. Ahora, consideremos el tipo de operación de este espíritu. Fíjense, hermano, qué tremendo, porque es un espíritu que, al igual como sucedió en los tiempos de Cristo, se adhiere a un sistema ideológico que promueve la sedición y el levantamiento de masas. Vayan tomando en cuenta esto que les estoy diciendo. Esto es una característica que hace notorio a este espíritu. Se adhiere a un sistema ideológico que promueve la sedición y el levantamiento de masas. Eso es número uno. Número dos, promueve el saqueo y la destrucción y forma parte de un esquema de operación de rebelión social, porque eso era lo que caracterizaba a Barrabás. El número 3, son movimientos respaldados por un sistema que aborrece y rechaza con postulados filosóficos macabros a cambio del amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que la mayoría de movimientos sediciosos y de movimientos que se dejan envolver en el entorno de lo que hace una persona o un sistema o un movimiento o una filosofía que quiere revertir el orden de las cosas establecidas. No lo hacen mediante luchas que promueven la sedición y rechazan la manera en la que se puede, digamos, pedir que sea Cristo el que ministre y el que imparta esa vida y ese gozo y esa celebración que resulta de tener la vida que Cristo nos ofrece, según Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Fíjense que
cuando yo he hablado de este tema, que es uno de mis versículos favoritos, siempre he dicho esto, hermanos, que la vida que el Señor ofrece está así como el ladrón, solo viene para robar, matar y destruir. Cristo viene a dar vida en 3 niveles: la vida bios, la vida zoe y la vida perizos. Fíjense qué lindo esto, cómo se contrapone el espíritu de Barrabás contra el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del Espíritu del Señor Jesucristo, estamos hablando obviamente del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero volviendo al enfoque que tenemos en esta ocasión, la vida bios es la vida que tienen las plantas, la vida que tienen los animales, la vida que le permite a los seres vivos poder disfrutar de todo el entorno y la naturaleza que Dios ha querido para nosotros. Eso es un regalo de Dios. La vida bios, Dios se la dio a todos, hasta a nosotros mismos, que como seres humanos respiramos y tenemos todos los nutrientes que el Señor en su naturaleza nos ha dejado. Pero aparte de eso está la vida Zoe. La vida Zoe ya se eleva de la vida bios para la vida que da el Señor cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero eso no se queda ahí. Está la vida perizos. Cuando el Señor dijo y vida en abundancia, está diciendo vida perizos. Eso quiere decir que no solo nos debemos de conformar con la vida de la salvación misma que se nos ha dado de nuestras almas, sino que debemos aspirar a toda la plenitud y gozo que el Señor nos ofrece a partir de la salvación. La salvación solo es el portal, solo es el inicio para entrar a ese mundo de plenitud que el Señor nos ofrece, lleno de tantas realidades espirituales maravillosas que podemos disfrutar aún estando en este cuerpo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, vean ahora cómo en el escenario mundial se ha liberado el espíritu de Barrabás. Miren ahora cuántos movimientos de saqueos, de robo, de rebeliones, de manifestaciones violentas y totalmente irreverentes se han levantado en el mundo. El feminismo radical, la aprobación de la ley del aborto, eh, la agenda LGTB y todo eso que ustedes han escuchado, todo eso está promovido por un espíritu de Barrabás, un espíritu de sedición, un espíritu de rebelión, un espíritu en el que solo se viene para matar, robar y destruir. Eso es lo que lo caracteriza. Eh, yo no quisiera ir más a fondo con esto. Ustedes sabrán el alcance de lo que les estoy queriendo compartir en esta oportunidad. Pero ese es el espíritu que se está moviendo ahora, porque la gente ya no quiere que sea nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay un movimiento ahora promovido por las mismas Naciones Unidas en las que están indicando que el cristianismo interfiere con su agenda, interfiere con los propósitos, que ese espíritu de Barrabás está queriendo influir en el mundo entero a través de las leyes, a través de los gobiernos, a través de los líderes, para que entonces sea ese espíritu el que las multitudes aclamen, el que las multitudes pidan, sin saber que después de eso se va a revertir en un dolor y en una situación que está profetizado en la palabra del Señor, que va a traer como consecuencia los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Nosotros hoy abrazamos al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Lo aclamamos, lo reconocemos y decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sacerdote eterno. Y en tanto tengamos vida, lo vamos a hacer, porque es lo único que Él ha traído para nosotros. Mientras que el espíritu de Barrabás trae robo, muerte y destrucción, el espíritu de nuestro Señor y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo trae la vida píos, la vida so y la vida perizos. Así que, mis hermanos, este es el mensaje que quería compartirles en esta ocasión. Abracemos a nuestro Señor Jesucristo, pedimos que sea Él el que se libere para nosotros, aunque otros no lo quieran, aunque otros lo rechacen, porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Que el Señor me los bendiga y los guarde, y como siempre ha sido un deleite y una maravillosa oportunidad que el Señor nos ha permitido de poder compartir todo este tiempo con ustedes. Que el Señor me los bendiga y los guarde, y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.